¿Cómo están? Bienvenidos al Club de Contadores. Para nosotros un inmenso placer tenerles a cada uno de ustedes en plataforma cuando presentamos la segunda sesión de nuestro curso virtual Fiscalización Tributaria de Operaciones Consideradas No Reales en la compra de bienes y la prestación de servicios. Con nosotros en plataforma ya se encuentra la doctora Silvia León Pinedo, quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora Silvia, como siempre, un inmenso placer tenerle en el Club de Contadores para esta capacitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulos, dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muchísimas gracias, un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes en esta segunda charla que tiene como tema fiscalización de operaciones no reales en la compra de bienes y en la prestación de servicios. El día de ayer dedicamos a recordar un poco cómo era el procedimiento de fiscalización en nuestro país, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a aplicar al día de hoy, que vamos a ver diferentes casos en los que los contribuyentes han sido fiscalizados por la Administración Tributaria y en cada una de esas ocasiones la Administración Tributaria ha considerado que el contribuyente no ha presentado los elementos probatorios suficientes como para demostrar que efectivamente la operación se dio. El día de hoy nos vamos a abocar básicamente a operaciones de compra y el día de mañana a las operaciones de venta. Como habíamos indicado el día de hoy, estas operaciones no reales, ¿no es cierto?, están definidas en la ley del IGB. El artículo 44 de la ley del IGB, conforme vamos a ver a continuación, especifica qué cosas se entiende por una operación no real. Esto ha sido complementado, ampliado por el Tribunal Fiscal, que nos explica claramente cuándo vamos a estar efectivamente ante una operación no real, no fehaciente, una operación inexistente. Vamos a ver que si bien muchos de los reparos están vinculados al IGB, también la Administración Tributaria efectúa estos reparos por impuesto a la renta. Como en el impuesto a la renta no tenemos una norma específica, nos vamos a dar cuenta que la Administración Tributaria, cuando efectúa estos reparos por operaciones no reales, pues invoca los artículos 37 y 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, que tienen que ver con la deducción de gastos, ¿no? Entonces, estos reparos por operaciones no reales pueden venir solamente por IGB y renta o por renta. Entonces, indistintamente vamos a tomar la casuística, básicamente referida, como les digo, a impuesto general a las ventas, pero en algunos casos también hay algunos reparos vinculados al impuesto a la renta. Y vamos a ver que estos reparos se dan tanto en una fiscalización integral, que se revisa todo el tributo de determinado periodo, o en una fiscalización parcial, en donde solamente se revisa uno o alguno de los elementos de la obligación tributaria. En ambos casos, esta fiscalización, como veíamos, es una fiscalización integral. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto del tema revisado por la Administración Tributaria, ya no se va a poder emitir otro acto administrativo que incluya el mismo reparo por el mismo periodo, por el mismo tributo, ¿no? Entonces, esto es importante recalcar. Otro tema interesante a tener en consideración es que la fehaciencia es diferente a la causalidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Al día de hoy esto queda absolutamente claro y ha sido reconocido por el mismo Tribunal Fiscal en diversas resoluciones. Entonces, la primera aproximación de la Administración Tributaria es que la operación no existe, no es real, no es fehaciente. Entonces, si la operación no existe, obviamente ya no pasamos al segundo paso, que es si la operación cumple o no con el principio de causalidad.
este principio recogido en la ley del impuesto a la renta, que indica pues que estos gastos efectuados por la empresa tienen que estar vinculados al giro de la empresa o deben servir para el mantenimiento de la fuente que genera estos ingresos gravados. ¿Y esto a qué va? A que hace algunos años atrás la Administración Tributaria consignaba ambos conceptos en las resoluciones de determinación, ¿no? Como reparo, fehaciencia y causalidad. Y en realidad, como nos damos cuenta, no se puede utilizar ambos conceptos, no son sinónimos, son conceptos contradictorios. Y de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, si la Administración Tributaria utilizara conceptos contradictorios, entonces no tenemos una motivación. Y al no tener una motivación, ese acto administrativo podría ser declarado nulo por falta de uno de sus elementos de validez. Entonces, tener presente esto, no es lo mismo fehaciencia que causalidad, son conceptos diferentes. Fehaciencia, la operación existe o no existe. Y causalidad, existiendo la operación, partimos de que la operación existe, esta operación no va a ser aceptada por la administración porque no cumpliría con el principio de causalidad, ¿correcto? Entonces, si nos llegara una RD de parte de la administración, si la administración tributaria nos notifica una RD por causalidad, quiere decir que ya pasó el tema de fehaciencia, ya aceptó que nuestra operación es real, que nuestra operación existe. Está cuestionando nomás si es que esta operación está vinculada o no al giro del negocio, ¿no? Entonces el Tribunal Fiscal lo que nos ha dicho es que los elementos probatorios respecto a una fehaciencia y una causalidad son diferentes. En la fehaciencia, como ustedes se dan cuenta y lo vamos a revisar el día de hoy a detalle, en la fehaciencia, en la observación, en el reparo de fehaciencia, se necesita mucho más elementos probatorios. Entonces, a tenerlo en consideración como introducción para este tema tan importante que tiene que ver con la fehaciencia. Como decíamos, la ley del IGB no establece cuándo una operación es considerada como real, como fehaciente, sino cuando una operación es considerada como no real. Se considera operación no real aquella en la que, aun cuando se haya emitido comprobante de pago o nota de débito, se presenten las siguientes circunstancias. La operación gravada es inexistente o simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes o la prestación o utilización de servicio. Entonces, en un primer momento, una operación es no real cuando realmente se llega a la conclusión que esa compra no existió, que esa prestación de servicios nunca se dio, ¿no? Y otro tipo de operación no real es aquella en donde claramente se llega a la conclusión que la operación sí existe, pero no sabemos quién la realizó. Aquella persona que aparece en el comprobante de pago no nos da la convicción de que efectivamente haya sido la que vendió el bien o la que prestó el servicio, ¿no? Entonces, la operación existe, pero quien figura como emisor en el comprobante de pago no es quien ha realizado la operación, habiéndose empleado su nombre y documentos para simular que él realizó dicha operación. Entonces, cuando hablamos de operación no real, estamos hablando de estos dos supuestos, ¿no? Y en el segundo supuesto, dado que la operación existe, la ley del IGB permite que, cumpliendo algunos requisitos, la administración tributaria pueda validar el uso del crédito fiscal siempre y cuando pues se haya utilizado medios de pago y se hayan cumplido con otros requisitos que señala la norma, que lo vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Correcto? Entonces lo que tiene que quedar absolutamente claro en este momento
es que hay dos situaciones en que la ley del IGB considera operación no real. Aquella en que efectivamente la operación no existió, que estamos en el inciso A del artículo 44 de la ley del IGB, pero aquella otra en que sí la operación existió, vemos el resultado, ¿no es cierto?, de esa operación, de esa compra de bien o esa prestación de servicio, pero no sabemos quién efectuó esa operación. La persona que aparece en el comprobante de pago como que es la que vendió el bien o la que prestó el servicio, realmente no aparece en los hechos. Por lo tanto, no hay una convicción de que efectivamente esa persona haya sido la que efectuó la operación. ¿Correcto? Entonces, son estos dos tipos de operaciones los que vamos a revisar a lo largo de la charla. En ambos casos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que se pierde el derecho al crédito fiscal, el contribuyente adquirente del bien o del servicio pierde el derecho al crédito fiscal, pero en el segundo caso, en el que sí existe la operación, pero no sabemos quién la realizó, como les digo, hay la posibilidad de no perder este crédito fiscal utilizando medios de pago y cumpliendo algunos requisitos adicionales. ¿Correcto? Entonces, en esta primera resolución, 1759-5-2003, era un contribuyente que se dedicaba a la venta de harina de pescado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que presentó? Presentó algunas facturas, presentó algunas manifestaciones. Vimos el día de ayer que estas manifestaciones recogidas en el artículo 125 del Código Tributario como pruebas, tienen una característica especial, ¿no es cierto? Van a ser merituadas, evaluadas, en la medida, pues, en que se den otras pruebas adicionales. Pero, en este caso, el contribuyente presentó algunos comprobantes de pago, pero la administración hizo cruce con el RENIEC y, bueno, estas personas que aparecían en los comprobantes de pago no figuraban en el RENIEC, ¿no? Había una certificación de la municipalidad y de algún notario que habían ido al domicilio que el contribuyente había indicado como que era su domicilio y en realidad no le supieron dar razón de que efectivamente esas personas vivían allí, ¿no? Entonces, finalmente, el contribuyente no llegó a presentar la documentación que acreditara la ruta de esta harina de pescado para ser exportada. Y aquí en esta resolución el Tribunal Fiscal nos explica qué cosa es una operación inexistente, ¿no? Entonces vale la pena tener en consideración lo que nos indica el Tribunal Fiscal. Va a ser una operación inexistente cuando alguna de las partes no existe, o comprador o vendedor, ¿no? O prestador de servicio o usuario de servicio. O cuando ambas partes no existen, o cuando el objeto de la transacción no existe, o incluso existiendo este objeto de la transacción, ¿no? Vemos que si efectivamente es una compra de determinado bien, si es la prestación de un determinado servicio, pero es distinto al que aparece consignado en los comprobantes de pago reparados, o una combinación de todos estos supuestos. Entonces, como ustedes dan en este caso, en este primer momento, hay una formalidad que cumplir. Aquella persona que aparece en el comprobante de pago debe ser la persona que efectivamente vendió o prestó el servicio. Y ese servicio que se indica que se ha prestado o esa compra que se indica que se ha realizado, pues debe coincidir, ¿no? Entonces, bien importante tener en cuenta cuando estamos ante una operación inexistente, ¿correcto? Dado que las primeras pruebas presentadas por el contribuyente en realidad eran contradictorias y no daban ningún elemento de convicción, entonces la administración consideró que tampoco era indispensable evaluar las manifestaciones presentadas por el contribuyente. En este otro caso, también el Tribunal Fiscal nos explica qué cosa es una operación no real
En este caso, el contribuyente se dedicaba a la extracción de anchoveta, extracción y venta de anchoveta y otros productos biológicos, hidrobiológicos, y lo que hizo es que, como no tenía embarcaciones pesqueras, supuestamente alquiló embarcaciones pesqueras para cumplir su cometido, ¿no? Para poder realizar esta extracción y venta de anchoveta. Entonces, presentó comprobantes de pago, ¿no?, correspondiente supuestamente a la adquisición de estos bienes o servicios para mantener las embarcaciones pesqueras, ¿no? Pero las personas que aparecían en estos comprobantes de pago eran personas diferentes a los que supuestamente prestaron el servicio a esta empresa, ¿no? Entonces, nos va a decir el Tribunal Fiscal que la existencia del bien o de la prestación del servicio en materia de la operación sustentada con el comprobante de pago reparado no es suficiente para probar la realidad de las operaciones, pues además se requiere acreditar que existe coincidencia entre la persona que efectuó la venta o prestó el servicio a la recurrente y el que emite el comprobante de pago. Entonces, si en una fiscalización la Administración Tributaria nos pregunta por determinada operación de compra o de servicio, no se trata simplemente de presentar cualquier comprobante de pago. Tenemos que verificar que efectivamente el comprobante de pago incluya como persona que vende o persona que presta el servicio, efectivamente la persona que nosotros estamos indicando como proveedor de tales bienes o servicios, ¿no? Entonces, en este caso, si bien el contribuyente presentó comprobantes de pago, pues estos comprobantes de pago indicaban otras personas, ¿no? Entonces, el contribuyente en este caso presentó estos comprobantes de pago, presentó el registro contable, ¿no es cierto?, guías de remisión, recibo de caja por proveedores, y en algunos casos sí llegó a presentar todo el circuito de la operación, ¿no es cierto? Tenía varios proveedores, en algunos casos, como les digo, los comprobantes de pago no coincidían con los proveedores indicados por el contribuyente, pero en otros casos sí, ¿no? Y además del comprobante de pago y el registro contable, el contribuyente presentó las guías de remisión, recibo de caja por el pago a estos proveedores, fotocopia de letras de cambio, de cheques para el pago a los proveedores, fotocopia de los estados de cuenta. Entonces, fíjense, el Tribunal Fiscal, aludiendo a lo que conversamos el día de ayer, a que tiene que hacer una evaluación conjunta de todas las pruebas presentadas por el contribuyente, llegó a la conclusión que en el caso de estos proveedores, en los cuales sí encontró toda la información, toda la ruta seguida para la venta de este producto, dijo que la administración debería volver a revisar toda la documentación presentada por el contribuyente respecto a estos proveedores, ¿no? El proveedor 1, 2 y 3. Entonces, el Tribunal Fiscal confirmó las operaciones realizadas con algunos proveedores, pero revocó otras operaciones. ¿Por qué? Porque para el Tribunal Fiscal consideró que las pruebas presentadas por el contribuyente respecto de estos otros proveedores, que eran los minoritarios, ¿no es cierto?, consideró pues que sí habían elementos probatorios que podrían hacer llegar a la conclusión que la operación sí existió. Y entonces emitió un fallo declarando nulo insubsistente, que es que la administración se vuelva a pronunciar revisando con un poco más de detalle las operaciones de estos proveedores, ¿no es cierto?, para verificar si efectivamente pues la operación se dio o no se dio, ¿no? Fíjense ustedes, este caso es interesante porque la Administración Tributaria hace un trabajo bastante minucioso, ¿no es cierto?, no se queda simplemente en las pruebas presentadas por el contribuyente, sino que
hace sus indagaciones en la municipalidad, ¿no es cierto?, para ver si es que la municipalidad le había otorgado licencia a este contribuyente, va al Ministerio de Trabajo